Tutorial de cómo funciona un LCD, impresora láser y disco duro. Los display LCD son visualizadores pasivos, esto significa que no emiten luz como el visualizador o display alfanumérico hecho a base de un arreglo de diodos LEDs. Es por esa razón que, algunas veces, cuando intentamos ver la hora en un reloj que utiliza esta tecnología, es necesario una fuente de luz adicional. El display LCD tiene muy bajo consumo de energía si se lo compara con el display o visualizador alfanumérico y son compatibles con la tecnología CMOS, característica que permite que se utilice en equipos portátiles, ejemplo, los relojes de pulsera, calculadoras, etc. Tiene una vida aproximada de 50.000 horas. Hay diferentes tipos de presentaciones y son muy fáciles de configurar. Hay desde visualizadores comunes de 7 segmentos, hasta una matriz de puntos, todos ellos muy delgados. Partes de un LCD. 1. Pantalla plana de cristal líquido. Es la zona donde se despliegan las imágenes. 2. Panel de controles. Se encargan de modificar la posición de la pantalla, el brillo, etc. 3. Botón de encendido. Prende y apaga el monitor de manera digital, stand-by o estado de espera. 4. Cubiertas plásticas. Se encargan de proteger los circuitos internos y dar estética a la pantalla. 5. Conector para alimentación. Suministra de electricidad a la pantalla. 6. Conector y cable para datos. Se encargan de recibir las señales de video desde la computadora. 7. Soporte. Permite colocar la pantalla del modo más cómodo. ¿Cómo funciona un display LCD? El LCD modifica la luz que lo incide. Dependiendo de la polarización que se esté aplicando, el LCD reflejará o absorberá más o menos luz. Cuando un segmento recibe la tensión de polarización adecuada, no reflejará la luz y aparecerá en la pantalla del dispositivo como un segmento oscuro. Seguro que más de un lector habrá visto este fenómeno en calculadoras, relojes, etc. El líquido de un display LCD está entre dos placas de vidrio paralelas con una separación de unos micrones. Estas placas de vidrio tienen unos electrodos especiales que definen, con su forma, los símbolos, caracteres, etc. que se visualizarán. La superficie del vidrio que hace contacto con el líquido es tratada de manera que induzca la alineación de los cristales en dirección paralela a las placas. Esta alineación permite el paso de la luz incidente sin ninguna alteración. Cuando se aplica la polarización adecuada entre los electrodos, aparece un campo eléctrico entre estos electrodos, campo que es perpendicular a las placas, y esto causa que las moléculas del líquido se agrupen en sentido paralelo a este, el campo eléctrico, y cause que aparezca una zona oscura sobre un fondo claro, contraste positivo. De esta manera aparece la información que se desea mostrar. Impresora láser. Una impresora láser es un tipo de impresora que realiza sus impresiones de gráficos y textos a una gran velocidad y calidad. La impresión láser consiste en un láser que, a través de impulsos eléctricos, graba la imagen de la página en un tambor, que luego es embebido en tinta por el depósito del tóner, para finalmente ser transferido al papel por un proceso que combina el calor y la presión. Una de las características de las impresoras láser es su capacidad de resolución o calidad de sus impresiones. Su resolución varía entre los 300 pp, puntos por pulgada, como mínimo, a los 2400 pp. Aunque algunas impresoras láser pueden alcanzar todavía mayores resoluciones. Además, las impresoras láser pueden ser monocromáticas, solo un color, o a color, según el tipo de depósitos de tóner que utilicen. Las impresoras láser son especialmente recomendables si se necesitan realizar impresiones de documentos, sobre todo si son de texto, en grandes cantidades, a gran velocidad y de buena calidad, ya que los precios de sus consumibles son más reducidos que los de otras impresoras que se utilizan para el hogar. Otros tipos de impresoras láser. Aunque las impresoras LaserJet y Color LaserJet tienen el láser dentro de ellas, no siempre se utiliza uno. Algunos tipos de impresoras usan LCD o LED. LCD significa pantalla de cristal líquido, y refracta la luz en ciertas longitudes de onda cuando pasa por los cristales. LED significa diodo emisor de luz, y usa la resistencia de un diodo para producir luz de una corriente eléctrica. Impresoras color jet y láser. Las impresoras LaserJet pueden ser diseñadas para imprimir en color también.
Estas impresoras color usan 4 tipos diferentes de color de tóner combinados para formar los colores específicos que sean necesarios. Cada uno de estos tóneres debe ser aplicado al tambor independientemente, lo que significa que las impresoras láser jet a color tardan 4 veces más para imprimir una sola página que las versiones blanco y negro. Alternativas. Las impresoras a chorro de tinta son la principal alternativa a las impresoras láser. Estas impresoras rocían tinta líquida mediante mangueras muy pequeñas en la página como le indica la computadora. Unos platos imantados mueven automáticamente los cabezales de la impresora en la dirección correcta para crear las formas apropiadas. Las impresoras a color más grandes también podrían usar tinta sólida, derretida de tiras de cera para cubrir la página en una versión más duradera que la impresora a chorro de tinta. Ventajas. Las impresoras LaserJet son rápidas, muy rápidas, comparadas con las impresoras a chorro de tinta tradicionales. Imprimen páginas enteras de una vez y, mientras tengan tóner suficiente, pueden trabajar durante largos periodos de tiempo. Esta es la razón por la cual las impresoras láser son tan populares en las empresas que necesitan imprimir o copiar una gran cantidad de documentos. El proceso de fusión que usan las impresoras LaserJet con el tóner es también más fuerte que la versión de tinta líquida. Partes de una impresora láser. Una bandeja. Es el espacio asignado para colocar las hojas de manera correcta antes de entrar en el proceso de impresión. 2. Goma. Se encarga de introducir la hoja hacia adentro. 3. Láser. Ilumina el tóner y hace que se cargue de partículas de tinta en polvo. 4. Tóner. Contiene la tinta en polvo y la pega sobre la hoja. 5. Rodillo. Oprime la hoja junto con el fusor para derretir la tinta de la hoja y así fijarla. 6. Fusor. Se calienta a muy alta temperatura para derretir la tinta y junto con el rodillo, asirla a la hoja. 7. Bandeja de salida. Se encarga de sacar la hoja una vez impresa. 8. Motores internos. Mueven de manera sincronizada la goma, el tóner y el rodillo. Etapas de la impresión. El ordenador digitaliza la imagen a imprimir, determinando la cantidad de tóner que corresponde estampar. El cargador deposita carga eléctrica a lo largo y ancho del tambor. El láser recorre la superficie del tambor, iluminándola con la intensidad adecuada de tal forma que en cada punto quede una cantidad de carga superficial proporcional a la cantidad de tóner necesario en cada punto. El agitador somete la superficie del tambor a un baño de polvo de tóner. La interacción electromagnética entre la carga restante en la superficie del tambor y los dipolos magnéticos del tóner hace que este último se adhiera a las zonas cargadas en la superficie del tambor. El tambor aplasta el tóner adherido a su superficie contra el papel a imprimir. Gran parte del tóner pasa al papel, que ha sido cargado eléctricamente. El limpiador limpia los restos de tóner que no han quedado en el papel. El papel impreso pasa entre 2 rodillos, el fusor y el rodillo de presión, que se encargan de fundir y fijar el tóner al papel. ¿Cómo funciona un cartucho de tóner? La impresión del tóner se basa en la electricidad estática, gracias a ella puede llevar a cabo el siguiente proceso. Funcionamiento de un tóner. A medida que el cilindro fotosensible gira, sobre su superficie se forma la imagen a imprimir por medio de puntos electropositivos, gracias a la acción de un haz de luz láser. Estos puntos electropositivos atraen las partículas de tóner electronegativas, apareciendo así sobre la superficie de dicho cilindro la imagen a imprimir formado por los puntos negros de tóner negativos adheridos. El papel en el que se imprimirá es cargado con carga positiva, y pasa junto al cilindro a medida que éste gira. Así atrae los puntos con tóner electronegativo adheridos al cilindro, pasando la imagen del cilindro al papel. Después, el tóner adherido al papel es fundido por calor, para que quede fijado al papel. Unidad de disco duro. En informática, la unidad de disco duro o unidad de disco rígido, en inglés, Hard Disk Drive, HDD, es el dispositivo de almacenamiento de datos que emplea un sistema de grabación magnética para almacenar datos digitales. Se compone de uno o más platos o discos rígidos, unidos por un mismo eje que gira a gran velocidad dentro de una caja metálica sellada. Sobre cada plato, y en cada una de sus caras, se sitúa un cabezal de lectura/escritura que flota sobre una delgada lámina de aire generada por la rotación de los discos. Es memoria no volátil. El primer disco duro fue inventado por IBM en 1956.
A lo largo de los años, los discos duros han disminuido su precio al mismo tiempo que han multiplicado su capacidad, siendo la principal opción de almacenamiento secundario para PC desde su aparición en los años 1960. 1. Los discos duros han mantenido su posición dominante gracias a los constantes incrementos en la densidad de grabación, que se ha mantenido a la par de las necesidades de almacenamiento secundario. Los tamaños también han variado mucho, desde los primeros discos IBM hasta los formatos estandarizados actualmente. 3,5 los modelos para PC y servidores, 2,5 los modelos para dispositivos portátiles. Todos se comunican con la computadora a través del controlador de disco, empleando una interfaz estandarizado. Los más comunes hasta los años 2000 han sido IDE, también llamado ATA o PATA, XXI, generalmente usado en servidores y estaciones de trabajo. Desde el 2000 en adelante ha ido masificándose el uso de los serial ATA. Existe además FC, empleado exclusivamente en servidores. Para poder utilizar un disco duro, un sistema operativo debe aplicar un formato de bajo nivel que defina una o más particiones. La operación de formateo requiere el uso de una fracción del espacio disponible en el disco, que dependerá del formato empleado. Además, los fabricantes de discos duros, unidades de estado sólido y tarjetas flash miden la capacidad de los mismos usando prefijos SI, que emplean múltiplos de potencias de 1000 según la normativa IEEE, en lugar de los prefijos binarios, que emplean múltiplos de potencias de 1024, y son los usados por sistemas operativos de Microsoft. Esto provoca que en algunos sistemas operativos sea representado como múltiplos 1024 o como 1000, y por tanto existan confusiones. Por ejemplo, un disco duro de 500 GB, en algunos sistemas operativos sea representado como 465 GB, es decir gigabytes. Un GB igual 1024 MB, y en otros como 500 GB partes del disco duro. Plato. Cada uno de los discos que hay dentro de la unidad de disco duro. Cara. Cada uno de los dos lados de un plato. Cabezal. Número de cabeza o cabezal por cada cara. Pista. Una circunferencia dentro de una cara. La pista 0, 0, está en el borde exterior. Cilindro. Conjunto de varias pistas. Son todas las circunferencias que están alineadas verticalmente, una de cada cara. Sector. Cada una de las divisiones de una pista. El tamaño del sector no es fijo, siendo el estándar actual 512 bytes, aunque la IBM ha creado un comité que impulsa a llevarlo a 4 KB. Antiguamente el número de sectores por pista era fijo, lo cual desaprovechaba el espacio significativamente, ya que en las pistas exteriores pueden almacenarse más sectores que en las interiores. Así, apareció la tecnología grabación de bits por zonas, Zone Bit Recording, ZBR, que aumenta el número de sectores en las pistas exteriores, y utiliza más eficientemente el disco duro. Así las pistas se agrupan en zonas de pistas de igual cantidad de sectores. Cuanto más lejos del centro de cada plato se encuentra una zona, esta contiene una mayor cantidad de sectores en sus pistas. Además, mediante ZBR, cuando se leen sectores de cilindros más externos, la tasa de transferencia de bits por segundo es mayor. Por tener la misma velocidad angular que cilindros internos pero mayor cantidad de sectores. 2. Sector geométrico. Son los sectores contiguos pero de pistas diferentes. Clúster. Es un conjunto de sectores. Funcionamiento de un disco duro. El funcionamiento de un disco duro se da de la siguiente manera. 1. Primero, cada superficie magnética de los discos tiene asignado uno de los cabezales de lectura/escritura de la unidad. Como se sabe según la geometría de disco, hay un cabezal de lectura/escritura para cada cara del plato. 2. El conjunto de cabezales se puede desplazar linealmente desde el exterior hasta el interior de la pila de platos o discos mediante un brazo mecánico que los transporta. 3. Para que los cabezales tengan acceso a la totalidad de los datos, es necesario que la pila de platos gire. Este giro se va a realizar a una velocidad constante y no va a parar mientras esté encendido el computador. 3.1. Para los discos flexibles el giro se produce solo cuando se esté efectuando una operación de lectura/escritura, el resto del tiempo permanece en reposo como ocurre con los disquetes. En los CD-ROM ocurre algo similar, pero la velocidad de giro no va a ser constante.
4. Al realizar una operación de lectura en el disco duro, se desplaza los cabezales de lectura barra escritura hasta el lugar donde empiezan los datos, espera a que el primer dato que gira con los platos llegue al lugar donde están los cabezales y finalmente lee los datos con el cabezal correspondiente. Para la operación de escritura en el disco duro es similar a la anterior. A continuación se va a describir al detalle el desarrollo de una operación de lectura barra escritura. Cuando un software indique al sistema operativo a que deba leer o escribir en un archivo, el sistema operativo solicita que el controlador de disco rígido que traslade los cabezales de lectura barra escritura a la tabla de asignación de archivos, FAT. El sistema operativo lee la FAT para así determinar en qué punto comienza un archivo en el disco o qué partes del disco es el que están disponibles para guardar un nuevo archivo. Los cabezales escriben datos en los platos al alinear partículas magnéticas sobre la superficie de estos. Los cabezales leen datos al detectar las polaridades de las partículas que ya se han alineado. Es posible guardar un solo archivo en partes diferentes sobre varios platos, comenzando por una primera parte disponible que se pueda encontrar. Después que el sistema operativo escribe un nuevo archivo en el disco, se graba una lista de todas las partes del archivo. Eso ha sido todo en este tutorial, gracias.